Hola a todos, buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Política con Paris Montplet. Esta vez el personaje invitado es Javier Chicote. Es uno de los periodistas de investigación más reconocidos en España, licenciado en Ciencias de la Información. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el diario ABC, donde actualmente es jefe de investigación. A lo largo de más de 2 décadas ha destapado casos de corrupción política y conflictos de intereses que han sacudido tanto al PP como al PSOE, entre ellos el entramado del despacho económico liderado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, o investigaciones sobre contratos públicos y financiación irregular. Su trabajo se caracteriza por la documentación exhaustiva, el contraste de fuentes y la independencia frente al poder, algo que le ha valido muchos reconocimientos y también muchas presiones institucionales. Ahora hablaremos de ello. Además de su labor en prensa escrita, Chicote ha participado como analista de radio y televisión, defendiendo la importancia de un periodismo riguroso frente a la desinformación. Su carrera es un ejemplo de oficio clásico del reportero que cree en los hechos, en los documentos y en el valor de contar lo que otros prefieren callar. Pues gracias por concedernos la entrevista y gracias por estar aquí. Gracias a ti, París, es un placer. De acuerdo, pues empezamos con las preguntas. La primera es sobre una cuestión que saltó hace una semana en relación con un compañero vuestro del ABC que está en la Casa Blanca ahora mismo de corresponsal, David Alandete, que Sí. Óscar Puente se enfadó mucho con él por las preguntas que él hace, porque dice que está obsesionado con que Trump dé respuestas en contra de España. ¿Qué me puedes contar de esto, ¿no? Del trabajo que hace David Alandete y de esa obsesión que muchos le dicen que tiene por sacarle titulares a Trump en contra de España? Bueno, David Alandete es nuestro corresponsal en Washington, nuestro corresponsal en la Casa Blanca pues cuando pregunta, tiene por costumbre preguntar sobre España. Como él mismo dijo, no pregunta sobre Burundi, pregunta sobre España, porque es el corresponsal de ABC allí. Ha preguntado otras cosas también, preguntó sobre Venezuela, preguntó también sobre Brasil y un par de veces que tuvo la oportunidad preguntó sobre España. Donald Trump tiene una disputa, un conflicto abierto con España respecto a la inversión en defensa. En tanto en cuanto en España somos país miembro de la OTAN. Y hizo las preguntas que yo creo haría cualquier periodista. Entonces salió Óscar Puente, que no entiende muy bien el sistema de la democracia, y es que los periodistas preguntemos y controlemos al poder, y él lo que quiere es amedrentar a los periodistas y poner en marcha campañas en su contra. Lo llamativo no es que lo haga este tipo, que es indigno como ministro, para estar al frente de una institución tan importante como el Ministerio de Transportes del Gobierno de España, porque es un hooligan, es un cuñado de barra de bar. Lo que ocurre es que también entran después otros a esa campaña, incluidos periodistas pues, que tenían con Alandete cuitas pendientes, ¿no? de etapas anteriores. David lo que hizo fue lo que haría cualquier periodista, que es preguntar, y para eso estamos. Lo que ocurre es que, bueno, hace ya un tiempo que pasan algunas cosas en este país que son difícilmente comprensibles, como que haya que dar explicaciones por hacer una pregunta a Donald Trump sobre España y sobre una disputa que tiene con el gobierno de España. No es falta de patriotismo, eso es absurdo. Claro, porque de aquí en general, así hablando un poco más en general, ¿cómo ves actualmente la situación de la libertad de prensa en España? Hablábamos del caso de Alandete. ¿Cómo ves la libertad de prensa para preguntar lo que uno quiera? En definitiva, para informar libremente hoy en día en España. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, estamos en un momento que para la libertad de prensa en teoría es bueno porque gracias a la revolución digital aparecieron muchísimos medios. Entonces, hace años podía ser más fácil controlarlo porque había que controlar pocos, ¿no? Televisión española, alguna televisión más, 3, 4 periódicos nacionales, y ahora es más difícil quizás silenciar según qué temas porque pueden aparecer en otros medios. Lo que ocurre es que los medios son menos potentes, menos poderosos porque hay muchos. Entonces, si yo publico algo en ABC, antes una portada de ABC del Mundo del País paralizaba España, y ahora si no tiene con otros medios, en radios, en televisión, pues la verdad es que se hace vieja enseguida. Lo que sí está ocurriendo es un fenómeno que detectamos desde hace tiempo, y es que pues muchos políticos se niegan a dar explicaciones, se niegan a contestar preguntas, hacen ruedas de prensa en las que no es una rueda de prensa, son comunicados porque no permiten preguntas, y se hizo un manifiesto en ABC que lideró entonces Juan Fernández Miranda y al que se adhirieron cientos de periodistas de todos los medios, porque hay muchos políticos que no quieren
dar explicaciones. Pedro Sánchez apenas da entrevistas. Dio una hace poco a la SER y la anterior también había sido a la SER, hacía, no me acuerdo, 14 meses o una cosa así. Eso no es muy normal para la libertad de prensa, ¿no? Que el presidente del gobierno no se someta al escrutinio. Por supuesto, a veces no le ha dado ninguna. Yo lo recibí con la información sobre su tesis doctoral, eso le sentó mal. Y nunca ha dado una entrevista y no me parece muy razonable. Y si lo hacen los de derechas con medios de ideología, de línea editorial de centro-izquierda, me parece igual de mal. Entonces, por una parte, estamos en un momento en el que es bueno por la multiplicación de medios de comunicación, pero los políticos están haciendo lo posible porque no haya mucha libertad de prensa. Hay también una reforma que afecta al secreto profesional, en la que nos quieren quitar parte de nuestros derechos. Es decir, es un momento en el que tenemos que estar muy alerta. Claro, porque ahora comentabas lo del número de entrevistas que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? ¿En qué momento solamente ha dado 2 entrevistas en un año, ¿no? ¿Qué dice esto sobre su concepción por los periodistas, sobre la opinión que tiene de los periodistas y de dar y de dar explicaciones a la ciudadanía? Bueno, es que un presidente del gobierno está obligado a hacerlo. Es que eso debería ir en el contrato. Está obligado a hacerlo. Es lógico que al final eligen, ¿no? Suelen buscar medios que quizás pues no crean que les vayan a poner en menos apuros, pero yo creo que un presidente del gobierno tiene que dar entrevistas en medios de referencia. Sánchez tiene que dar una entrevista a la ABC, tiene que dar una entrevista al Mundo, tiene que dar una entrevista al SINA en Onda Cero, tiene que dar una entrevista a Carlos Herrera en la COPE, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso debería ser prácticamente obligatorio porque eso no es... El periodista no está trabajando para sí mismo, el periodista es el representante de su audiencia, de sus lectores, de sus telespectadores, de sus oyentes. Es para ellos para los que trabaja. Entonces, cuando el presidente del gobierno no rinde cuentas en los medios de comunicación, no es que le haga un feo a ese medio de comunicación, le hace un feo a los ciudadanos que están detrás de ese medio de comunicación. Y para eso, pues Pedro Sánchez no es nada proclive a dar esas explicaciones, lo que dice poco de la libertad de prensa y dice poco de la calidad democrática en ese sentido que tenemos en España. De acuerdo, pues hablando del tema de Pedro Sánchez, ahora vamos a pasar a hablar de un poquito de la estabilidad de la legislatura, porque de hecho mañana se vota la consulta de Junts a su militancia, de si al final deciden romper o no deciden romper con el gobierno central. Claro, tras la ruptura del pacto de investidura por parte de Junts, ¿cómo valoran la estabilidad de la legislatura actual? ¿Crees que el gobierno podrá seguir aprobando leyes sin el apoyo de los independentistas o el presidente que ha escrito manual de resistencia terminará cayendo por este factor de Junts? Bueno, yo antes que nada entiendo y soy un demócrata y comprendo los equilibrios parlamentarios, pero no me parece muy razonable que 7 diputados liderados por un prófugo de la justicia decidan sobre la estabilidad de España, ¿no? Si vamos a tener elecciones o no vamos a tener elecciones. Eso me parece que no es bueno, que no es positivo. Dicho esto, a Junts creo que no le interesa un adelanto electoral porque el gobierno que de allí saldría muy probablemente sería PP, sería Feijóo con apoyos de Vox, no sé si en coalición o con apoyos puntuales. Por eso no llega a romper del todo y por eso daba tanto su ultimátum, ¿no? El ultimátum y, como dijo nuestro viñetista Ramón, el penultimátum, ¿no? Entonces lo que ha hecho Junts es, ya no os voy a apoyar, pero tampoco os voy a dejar caer. Es decir, no es apoyo una moción de censura instrumental y de esa forma sí que iríamos a elecciones, ¿no? Porque la moción de censura saldría adelante si no convoca elecciones Pedro Sánchez, el candidato de consenso solo sería presidente del gobierno para disolver las Cortes y convocar elecciones, pero al final han decidido que no sea ese escenario. Por lo tanto, el gobierno va a seguir una situación más o menos parecida a la que estaba, pero con Junts más a la contra. ¿Qué ocurre? Que podrán sacar alguna ley más. Imagínate que hay algo sobre la ELA, ¿no? Que se ha hablado mucho. Quizás Junts diga, le pongan entre la espada y la pared, no va a votar esta ley que puede ayudar a pacientes de ELA. Y en otras leyes, quizás de más poso político, pues no puedan sacarlo. Entonces, la inestabilidad ha dado un pasito más, pero ya estábamos en inestabilidad. Lo normal es que ya se hubieran disuelto las Cortes porque no tenemos presupuestos. Los últimos presupuestos ni siquiera los aprobó la actual Cámara. Son de la legislatura anterior. Eso es una anomalía democrática. Pero ahí
bueno, pues Pedro Sánchez sabe moverse. Por lo tanto, minuto y resultado, ahora tenemos un gobierno un poquito más inestable de lo que lo teníamos. Y si me preguntas si se va a apurar la legislatura, yo no me gustan los pronósticos, pero si tengo que hacer uno, yo diría que es probable que se adelanten las elecciones, que no se apure del todo. De acuerdo, vamos a entrar en el caso del señor Cristóbal Montoro, porque haciendo una búsqueda en internet para hacer este guión he encontrado bastantes cosas, ¿no? Como que este ministro investigó a tu propia familia y tal, muy llamativo, ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar introduciendo un poco el caso. Cristóbal Montoro ha sido imputado en el caso de su despacho Equipo Económico por supuestamente beneficiar a empresas gasísticas. ¿Qué te parece este desenlace años después de tus exclusivas en el diario ABC? ¿Sientes que así se valida tu trabajo periodístico? Y aparte, ¿qué me puedes contar de este caso para que la gente lo sepa? Sí, por ir por orden, para mi trabajo fue maravilloso, porque esto es un asunto que yo desvelé en ABC en el año 2017, creo recordar, y la portada clave es el despacho que fundó Montoro cobra por influir en el Ministerio de Hacienda, cambios legislativos, ese tipo de cosas. Es exactamente por lo que les imputan varios años después. Por lo tanto, para mí reafirma el trabajo que hice. Y además lo hice desde ABC, que tiene la línea editorial que tiene, liberal conservador, cuando el presidente del gobierno era Mariano Rajoy, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, y esto lo contamos en ABC. Y afectaba, uno de los que pagaron al despacho, afectaba a un patrocinador del propio diario ABC. Es decir, era periodismo en estado puro. Y que unos años después esto de alguna forma se valide en los tribunales, para mí es muy bueno. Y es lo que no me gusta, que haya tardado tanto, que hayamos estado 8 años bajo secreto de sumario y que haya muchas pruebas sobre otros delitos al margen de los que se pudieran cometer siempre presuntamente con lo de las gasistas y que eso no se esté investigando. Eso sí me preocupa bastante más. Y respecto a lo que me hicieron a mí, pues bueno, tú incomodas al poder y hay quienes creen que el gobierno es suyo y lo utilizan, los mecanismos del Estado y del gobierno los utilizan en beneficio propio. Por eso me hicieron un informe de Hacienda prospectivo en el que sacaron hasta a mi hija, que tenía 3 o 4 años en ese momento, la herencia de mi padre fallecido en 1999, la bisabuela de mi hija salía en ese informe, mis suegros, es decir, era una cosa delirante y era utilizar Hacienda para acabar conmigo. Yo publico, Montoro amenaza, Hacienda me hace un informe. Afortunadamente, pues no debieron encontrar nada porque no se me sancionó, pero eso yo lo bauticé en su momento como la kitchen fiscal del PP, que era utilizar los medios de Hacienda para ir contra un ciudadano, en este caso un periodista que había molestado al ministro. Y lo hizo la cúpula de Hacienda. Inspector jefe de la UNIF envió mi informe al director del área de inspección y al director general de la agencia tributaria, el número 1. Por encima de él solo estaba el secretario de Estado y el propio ministro, que era Cristóbal Montoro. Nos falta saber quién dio las órdenes, aunque lo podemos sospechar. De acuerdo, pues continuando con este tema, el señor Montoro investigó hasta tu propia familia, ¿no? Como has mencionado también hasta tu hija de 3 años, ¿no? Me parece una cosa alucinante. Tras tus reportajes sobre el caso Montoro, ¿cómo viviste vamos a profundizar un poco, ¿no? ¿Cómo viviste esa persecución personal y qué mensaje crees que envía para los periodistas como tú que destapan escándalos de corrupción del poder? Bueno, yo al principio no me enteré. Es decir, a mí Montoro amenaza al periódico un mes de junio, después de que yo publicara las últimas informaciones, y el mes de septiembre se hace lo que denominaron en Hacienda informe Chicote. Lo que ocurre es que como eso no tuvo, ese informe era secreto, no lo iban a enseñar, pero tampoco me hicieron una inspección ni nada parecido. Entonces, unos años después, me parece que fue octubre del 23, a mí me llamó un muy buen periodista, amiguete, y me dice, oye, Javi, sé cuánto cobras. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, te cuento. ¿Te acuerdas aquello que hiciste de equipo económico? Digo, sí, pues te hicieron un informe y está aportado, está en un juzgado, en una causa secreta. Y entonces me lo envía. Y yo cuando veo ese informe, digo, madre mía, hacen un mapa de riesgo en lo que, como bien decías, aparecía mi hija. ¿Por qué? Porque el director general de la agencia tributaria tiene que tener el DNI de mi hija de 3 años encima de su mesa. O detalles de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. En ese informe hicieron un mapa, como una especie de mapa de riesgo de contribuyentes y aparece gente que yo ni siquiera conozco. Es muy grave. Entonces yo pensé que había una mafia en el Ministerio de Hacienda en ese momento, ¿no? Entonces, aunque yo sé a lo que me dedico y que estoy expuesto y que me pueden hacer cosas y me pueden amenazar, esto me molestó. Y sobre todo molestó a mi familia, porque hay gente en mi familia que no está acostumbrada a eso.
Entonces se asustaron mis suegros, por ejemplo, dijeron, pero ¿cómo? Entonces es algo que yo llevo ahí un poco clavado y por lo tanto yo voy a defenderme como pueda. Pedimos personarnos en la causa, el juez no nos dejó, nos dijo que no estaba investigando eso, pese a que hay evidencias, hay indicios clarísimos de delito. Y lo que estamos haciendo ahora es preparar una denuncia o una querella para presentarla contra al menos las 3 personas que aparecen en los correos que manejaban mi informe, a ver si así podemos llegar hasta Montoro, ¿no? Que es el que estaba en la cúpula, en la cúspide. Y esto lo que demuestra es que es el precio de molestar al poder, pues es que te hagan este tipo de cosas. Yo siempre digo que somos afortunados porque en España por lo menos no te matan, ¿no? Lo que yo hago en determinados países, te pegan un tiro, ¿no? En Rusia, en México, en Colombia, en muchos sitios, ¿no? Aquí en España por lo menos tenemos esa seguridad. No me gusta, lógicamente, que hayan utilizado Hacienda contra mí, pero bueno, sé que tengo que asumir determinados riesgos para dedicarme a lo que me dedico. Me parece, de hecho, que el propio equipo jurídico de ABC se ha ofrecido a llevarte la defensa, ¿no? ¿Qué me puedes contar de esto? Sí, es que ahí hubo cierta confusión porque en una entrevista, en una conexión que hice con Todo es Mentira con Risto Mejide, él se ofreció a hacerlo también porque yo dije que el juez no nos permitía personarnos, que me he dado de bruces contra el sistema, que ahora el periódico tenía que poner un abogado, no sé qué. Entonces dijo, pues si el periódico no lo pone, lo pongo yo. No es que el periódico no lo fuera a poner, el periódico sí lo iba a poner, pero luego hubo una publicación por ahí en un digital y generó cierta confusión y se ofrecieron abogados incluso a llevarlo. No, esto lo tiene que hacer el periódico, lo tiene que hacer ABC, porque a mí no me lo hicieron por ser yo, Javier Chicote, un chico de un pueblo de La Rioja, lo hicieron porque soy un periodista de ABC que destapó esta historia. Por lo tanto, es el periódico al que le corresponde y sí, es un abogado contratado por el periódico el que está trabajando el asunto. Sí. De acuerdo. Continuamos hablando del caso fiscal general, que a pocos días va a empezar el juicio. Creo que va a ser, de hecho, el único fiscal general del Estado que va a estar, que está imputado y que sigue en el cargo, ¿no? ¿Qué nos dice esto, ¿no? De que un fiscal general del Estado imputado, que al final puede ser inocente, no lo sabemos, pero que continúe en el cargo, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Bueno, eso se llama sanchismo, que son cosas que no habríamos ni imaginado hace unos años que podían ocurrir. No solo no ha pasado nunca en España, no ha pasado que yo sepa en ningún país de nuestro entorno, en ningún país civilizado. El fiscal general del Estado, yo respeto su presunción de inocencia, quizás salga absuelto, como dices, pero no puede ser juzgado siendo fiscal general del Estado, porque en ese juicio participa un representante del Ministerio Fiscal, que es un subordinado suyo. Por lo tanto, está amañado el procedimiento, porque ¿qué va a pedir para su jefe la Fiscalía? Pues la absolución, ¿no? Si nos pasa a ti o a mí, el fiscal pedirá lo que le parezca pedir. Pero le pasa al fiscal general del Estado. Por lo tanto, se tendría que haber apartado. Si luego sale absuelto, pues ya verán si lo quieren volver a colocar el fiscal general del Estado. Pero eso es una terrible anomalía democrática. Y además, el fiscal general del Estado, cuando supo que se había admitido a trámite la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, lo primero que hizo fue eliminar todas las pruebas. ¿Por qué borró su móvil? ¿Por qué borró sus correos? ¿No? ¿Por qué los borró? Seguramente, si a mí yo me entero que me están investigando y yo tengo pruebas de mi inocencia en mi móvil o en mi correo electrónico, yo no lo borro. Pero él lo borró. Y la Guardia Civil, cuando fue a su despacho a registrar, ya no pudo recoger ese material, ¿no? Por lo tanto, me parece una cosa terrible, y me quedo corto, que el fiscal general del Estado se haya atrevido a hacer eso y que siga en el cargo cuando se va a sentar en el banquillo de los acusados. De acuerdo, en relación al caso Coldo, que la semana pasada tuvimos diversas novedades también. La semana pasada José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García declararon ante el Tribunal Supremo en relación al caso Coldo. La Guardia Civil afirmó que la trama cobraba comisiones en adjudicaciones de obras públicas durante la etapa de Ábalos en el Ministerio de Fomento. ¿Cómo valoras esa comparecencia del señor Ábalos la semana pasada y esas acusaciones? ¿Y qué consecuencias políticas o judiciales crees que puede tener este caso para la reputación del Partido Socialista? Sí, decías que declararon, pero en realidad se negaron a declarar. Estaban citados, pero no declararon, pese a que había riesgo de prisión, sobre todo yo creo que por parte de Koldo. Entonces la estrategia es no declarar y de momento mantener su inocencia. Esta es una causa en la que todavía no han aparecido las grandes comisiones por adjudicaciones de obra pública. La hipótesis de la investigación es que existieron, por eso Santos Cerdán, a quien sitúan en la cúspide de esta trama, está en prisión, pero no han aparecido todavía. Sí ha aparecido una corrupción de baja intensidad, por decirlo de alguna forma, que es colocar a Jessica, que un contratista como Aldama, un socio de Aldama, le paga el piso, este tipo de cosas, favores hacia el ministro, ¿no? Y Aldama ha confesado que él pagaba a Koldo, es decir, hay bastantes elementos. Koldo ha tenido un incremento patrimonial, es decir, hay material, pero todavía falta lo gordo.
No sé si lo llegaremos a ver, pero aún falta. La trascendencia que tiene es importante porque este es el mayor caso de corrupción que afecta a este gobierno. Además está mezclado con asuntos de prostitución, cuando es un partido que aboga y que se le llena la boca de hablar de feminismo, cuando vemos cómo se repartían las mujeres y venimos de Tito Berni, que era otro diputado socialista que manejaba catálogos de prostitutas cuando venía a Madrid con el mediador. Es decir, para la reputación del gobierno, que preguntaba si del PSOE está siendo muy malo, y ahí hay una línea roja que es la financiación del partido. Si se acreditara que ha habido financiación ilegal del partido en esos sobres, en esos movimientos de metálico, esa es la línea roja que pusieron sus socios. Por lo tanto, es importantísimo, porque si la UCO consigue amarrar indicios, sospechas o pruebas de que ha habido una financiación ilegal en el partido, eso podría suponer la caída del gobierno. Por eso es tan importante este caso. Claro, porque también, según la Guardia Civil, Koldo y su ex esposa pagaron 95.000 euros en gastos personales de Ábalos, viajes, regalos, gastos de sus hijos sin justificar. Sin embargo, se habla de hasta 5 millones de euros en presuntas comisiones. ¿Cómo interpretas esta diferencia de cantidades? Y si te parece suficiente para confirmar un enriquecimiento ilícito. Sí, eso es buena pregunta. Esos 90.000 euros de los que hablas es esa corrupción de baja intensidad que yo te decía. Eso es el dinero que pagaba Koldo. Yo soy el primer periodista que dio una información relativa a Ábalos y Koldo sobre que aquí pasaba algo raro. Y fue en pandemia, fue a finales del 20 y a principios del 21. Y yo dije que Koldo viajaba con Ábalos con 3 sobres con dinero en metálico, ¿no? Y un sobre era del partido, un sobre era del ministerio y otro sobre era para gastos personales de José Luis Ábalos. En ese sobre ponía José. Todos los gastos, viajes, juergas, todo lo pagaba Koldo y se supone que luego Ábalos se lo devolvía. ¿Qué ocurre? Que tenemos un auto del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que dice que no existe prueba documental de que Ábalos devolviera ese dinero. Y no creo que Koldo le regalara a su jefe todo eso, ¿no? Y yo si salgo por ahí con mi jefe, con el director de ABC, no le voy pagando los gastos y ya me los devolverá. No es muy razonable. La hipótesis de la investigación es que hay empresarios que dan dinero a Koldo y con eso Koldo paga los gastos del ministro y eso sería un cohecho. Y ya tenemos al Dama diciendo que le daba a Koldo pagos periódicos de 10.000 euros. Entonces la investigación, la tesis de la investigación es esa, que ese dinero son comisiones. Los otros 5 millones de euros es un cálculo que hace el magistrado del Supremo porque dice que no ha aparecido tanto dinero como corresponde al amaño de las obras investigadas. El magistrado calculó que aunque esto los hubiera pagado, creo recordar, no sé si el 1% o cuánto, de las obras investigadas, podríamos estar hablando de unos 5 millones de euros en comisiones. Pero esos 5 millones todavía no han aparecido. Eso es lo que te decía en la anterior pregunta. Veremos si aparecen esos 5 millones o cualesquiera otras cantidades. De acuerdo, pues pasamos a hablar del tema Leire Díez, la flagrante periodista de investigación. La Fiscalía atribuye a Leire Díez, ex militante del PSOE, el liderazgo de un supuesto plan delictivo para desacreditar a la UCO y anticorrupción. ¿Cómo ves a día de hoy este caso, ¿no? Si realmente era una periodista de investigación y qué opinas de estas acusaciones contra una persona que insiste en que actuó por cuenta propia, ¿no? Como hablábamos de que ella dice reiteradamente que ella solo hacía un mero trabajo de investigación. ¿Y cómo ves el impacto de este escándalo dentro del Partido Socialista? Bueno, yo he tenido oportunidad de hacerle alguna pregunta a Leire en directo en televisión. Le introduje la pregunta con una broma, le dije, Leire, de periodista de investigación a periodista de investigación, no estaba trabajando como periodista de investigación, aunque ella lo diga, porque un periodista de investigación no se reúne con abogados o con imputados o con quien sea y le ofrece favores de la fiscalía o reuniones. No, no se trabaja así. Ella estaba trabajando para el PSOE y yo creo que el PSOE le dejaban hacer. Ella es una meritoria. No es de una cualquiera, no es una loca que pasa por ahí porque fue directora de Relaciones Institucionales de Correos, un puesto muy bien pagado, y fue jefa de prensa de Ilusa, la empresa del uranio, pública. Por lo tanto, tuvo 2 cargos ligados a la administración porque el PSOE la puso ahí. Entonces, no es una cualquiera. Es verdad que seguramente ofrecía cosas que no podía cumplir, pero luego iba a Ferraz y despachaba con Santos Cerdán. Entonces, yo creo que ella ofreció, dijo que están pasando cosas raras en la causa, en la operación del Orme, caso Koldo, caso Ábalos, caso Santos Cerdán, y que ella pues lo estaba investigando y que podía encontrar irregularidades por parte de la Guardia Civil y conseguir tumbar esa causa. Claro, en Ferraz dijeron, bueno, si conseguimos tumbar la operación del Orme, nos quitamos un problema de encima. Y le dejaron hacer.
Entonces, eso es lo que ocurrió. ¿Hasta dónde llega? Pues bueno, era una persona que estaba trabajando para Ferraz. Eso está clarísimo, aunque se tengan que desmarcar de ella. Y no estaba haciendo un trabajo periodístico, estaba haciendo un trabajo de fontanería. Otra cosa es Pérez Dolcet. Pérez Dolcet no, que es su aliado. Pérez Dolcet no es un fontanero del PSOE. Pérez Dolcet es una víctima del caso Villarejo y él recopiló muchísima información y lo que hacía era ponerla a disposición de otras víctimas del caso Villarejo. Y como el caso Villarejo también se investigó el entorno de Pedro Sánchez, el tema de las saunas, del suegro y tal, pues llevó esa información a Ferraz. Claro, siguiendo con este tema, las pesquisas sugieren que Leire Díez hablaba en nombre de altas instancias del Estado, ¿no? Para dar credibilidad a sus ofertas de favores. ¿Cómo interpreta esta afirmación del Ministerio Fiscal? Y si se confirmara que hablaba en nombre de alguien en el gobierno o en Ferraz, ¿qué implicaciones podría tener? Sí. A ver, yo honestamente creo que ella no tenía el poder para hablar en nombre de la Fiscalía. Que no se había reunido con el fiscal general del Estado y le había dicho, tú ofreces pactos con la Fiscalía. Yo creo que no. Ella lo que sí que podía hacer era decir, oye, pues yo te siento con el fiscal. Bueno, yo también puedo sentar a alguien con un fiscal, si fuera el caso. Con cosa que no lo hago. Bueno, yo sí he llevado testigos a la fiscalía. Los he llevado. Les he convencido, he dicho, esto tienes que decirlo. He hablado con el fiscal y le he dicho, hay una persona que tal, yo lo llevo para que esté tranquilo y lo he hecho, ¿no? Pero esto es otra cosa. Esto está vendiendo favor, ¿no? Y ahora en la lucha contra la corrupción. Entonces ella no podía cumplir, ella no podía conseguir una petición de archivo de la Fiscalía de una causa o de la abogacía del Estado, como dijo. Yo creo que esos eran faroles que ella echaba, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, hasta dónde podía llegar? Yo creo que no arriba del todo. Si se acreditara, por supuesto, que ella ha tenido reuniones con Santos Cerdán, sí que tuvo, y que tenía permiso para hacerse con ofertas, lógicamente sería un gran escándalo. Pero de momento yo creo que no era tanto como ella decía en esas conversaciones. De acuerdo, pues pasando al caso de contratos de Red.es o caso Begoña, dicho de otra manera, un informe de la Intervención General del Estado señala posible fraude de ley en contratos adjudicados por Red.es a empresas del señor Barrabés, empresario vinculado a Begoña Gómez. ¿Cómo valoras este hallazgo en la investigación contra la mujer del presidente y qué riesgo político puede suponer este informe? Bueno, el informe lo que confirma algunos extremos importantes y aquí lo más escandaloso de esta causa es que Begoña Gómez hiciera unas cartas de recomendación para Barrabés y Barrabés las presentara en un concurso público, ¿no? de redes. Yo no sé si es un delito o no es un delito, pero en un concurso público no puede haber una carta de recomendación de una mujer que es la esposa del presidente del gobierno en el que se presenta esa licitación, porque el ministerio no deja de ser un subordinado de Pedro Sánchez, ¿no? Que es el presidente del gobierno. Por lo tanto, no, Begoña Gómez no puede firmar una carta de recomendación para una licitación pública. Y eso me parece un escándalo importante. Entonces, el caso Begoña, no sé qué terminará, la malversación yo la veo más clara por el asunto de su asistente, porque su asistente secretaria cobraba un salario público y se dedicaba a hacer trabajos privados, que eran los de la Complutense, yo ahí publiqué mucho, y ahí yo creo que hay una malversación clara, pero veremos quién es responsable de esa malversación. Si la asistente, si Begoña o si quien estaba por encima, que es el actual delegado del gobierno en Madrid, ¿no? Que estaba en la gerencia del gabinete de la presidencia, ¿no? De Moncloa. Entonces es un caso que tiene una gran importancia y que periodísticamente es un escándalo. Ya veremos hasta dónde llega judicialmente. De acuerdo. También otra cosa importante es que en los próximos días va a comparecer Pedro Sánchez en el Senado en la comisión del caso Coldo. Es una cita muy esperada y cargada de tensión política. ¿Cómo interpreta esta comparecencia? Si crees que servirá para esclarecer responsabilidades en relación a este caso de corrupción o si crees que se irá por peteneras y no conseguiremos esclarecer las cosas relevantes de este caso. Las comisiones de investigación parlamentarias en el Senado y en el Congreso normalmente no aclaran nada, a mi juicio. A mí no me gustan mucho. A mí me gustan las comisiones de investigación, me gustan las del juzgado, las que trabaja la UCO o la UDEF con un juez instructor y con un fiscal anticorrupción. Me gustan esas. Estas se parecen mucho más a las cuitas parlamentarias, ¿no? De habla uno o habla otro, y los rojos dicen que los azules son malos y los azules que los rojos son malos y así todo el rato, ¿no? Entonces, ¿qué espero de esa comparecencia? Que no se aclare nada y cuando le pregunten al presidente del gobierno, el senador del Partido Popular, le pregunte por los sobres de Ferraz, le va a decir que donde había sobres era en Génova y Bárcenas y no sé qué. Y se van a tirar los trastos a la cabeza.
y no se va a aclarar nada. Ojalá, bueno, igual así nos va a dar juego a los medios, a las televisiones, a las radios, a los periódicos, porque hoy es el presidente declarando ahí pero en cuanto a que cuando acabe esa comparecencia sepamos algo que no sabíamos antes, yo tengo muy poca confianza. De acuerdo, es una pregunta un poquito más general. Yo vi tu entrevista en Jordi Wild ayer, Sí. donde hablabas de un posible caso de corrupción que podría hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez, un pronóstico que tú hacías. ¿Me lo podrías hacer aquí? ¿Qué pronóstico haces en esta cuestión? ¿No? ¿Cuál sería ese escándalo que realmente podría hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, está relacionado con la operación del Orme. Si se consigue escalar, sí podría hacer caer al gobierno, acreditando, no recuerdo ahora las palabras exactas, porque la entrevista yo igual duró más de 5 horas. Entonces, Sí, ahora sí. mismo no recuerdo exactamente si me estaba refiriendo a esto o alguna otra cosa. Pero sí, creo que me preguntó por cuál era pues la mayor amenaza que tenía el gobierno, y dentro de los casos que hay abiertos, el de Begoña Gómez, el del hermano de Sánchez, yo le dije que el más importante era la operación del Orme. Porque ahí, si Koldo, Ábalos o Santos de repente deciden hablar y poner el ventilador, podría caer el gobierno. Porque lo saben todo del sanchismo, porque empezaron con él. Y si sabemos algunas cosas, si Koldo saca algún material que tiene escondido, que yo publiqué sobre ello, podría caer el gobierno. Entonces, en la entrevista con Jordi me refería a eso. Koldo tiene un chulo con mucho material, grabaciones, y me dicen que tiene una cosa, en concreto una muy gorda. Pero de momento, como él está por defender su inocencia y la estrategia en la que está, pues no lo está sacando. Pero no descartemos que un día lo saque y eso pues pueda pasarle factura al gobierno. De acuerdo, y para cerrar este bloque, antes hemos hablado de tu mala experiencia en relación al caso Montoro, pero no sé si me podrías contar alguna otra anécdota de algún otro caso que hayas destapado y que eso te haya supuesto graves consecuencias para muchos ámbitos. Bueno, me han puesto muchas demandas y querellas, que es complicado porque te tienes que defender, tienes que prepararlas. Afortunadamente el periódico te respalda y los ganamos. Lo bueno es que las ganamos. Por lo tanto, eso pues bueno, va en el sueldo. Después me han hecho dosieres, todo tipo de ataques, la gente de Manos Limpias, en alianza con el propagador de bulos Alvise Pérez, también me han atacado. Acoso en redes, yo eso no lo llevo mal, lo soporto, pero bueno, te dicen cosas. A mí me ha llegado a escribir un tipo deseando un cáncer para mis hijos en redes sociales, que eso en persona no lo tolero, ¿no? Es decir, bueno, es en redes, la gente es muy valiente en redes, y ocurre. Y luego, pues en ocasiones he tenido algún riesgo físico, en reportajes que he hecho, pues una vez en República Dominicana tuvimos que irnos un poquito antes de tiempo porque investigando un asunto de corrupción de dinero de España, me parece, Malaya, que se lavaba allí. Bueno, pues de un tipo con una metralleta, no es que nos amenazara con matarnos, pero nos hizo saber que no éramos bienvenidos allí, ¿no? Y he tenido alguna experiencia. Otra vez en un viaje estuve en la cárcel de Guantánamo y luego para terminar el reportaje me fui al barrio del Príncipe Alfonso en Ceuta, porque ahí vivía un ceutí que estuvo preso en Guantánamo y un chaval nos intentó apuñalar al cámara y a mí. Era un chaval jovencito, debía tener 14 años así, pero nos intentó apuñalar. Ahí hubo un riesgo físico, es la vez que he tenido más riesgo físico. Y otra vez, cuando me anticipé al caso Gürtel, hubo un policía corrupto que hizo saber a un compañero mío, en este caso de Interview, le dijo, dígale a tu amiguete o a tu compañero Chicote que se ande con mucho ojo cuando va por Boadilla. Boadilla es el epicentro de la trama Gürtel en Madrid. Entonces ese tipo lo hizo saber. Pero bueno, yo siempre digo que han sido cosas soportables y que soy un privilegiado comparado con cientos de periodistas de otros países. Y cuestiones tan graves con políticos como lo del señor Montoro, con tanto como que te hayan llevado a su despacho y te hayan dado un tirón de orejas. No, no, porque aquí París lo que hacen es ir por arriba. Llaman a tus jefes, a los propietarios del periódico, esas Ajá. presiones se lo suelen saltar. Lo que hacen es atacar a tu director, al consejero delegado, al presidente, a los accionistas, a los anunciantes. Yo hice unos reportajes, una información muy importante aquí en ABC, que costó mucho dinero al periódico, ¿no? A mí me sirvió para ganar fue el premio APM al mejor periodista del año. Y por 3 informaciones, y una de ellas era un caso de financiación ilegal del PP por una empresa que retiró convenios y que le costó mucho dinero a mi empresa.
Le costó mucho dinero. Entonces, esas presiones existen, ¿no? Y sé que han pedido en mi cabeza y tal, pero bueno, afortunadamente no se la han dado y sigo trabajando aquí. Pero sí, esas presiones existen, lo que, como te digo, normalmente a ti te saltan y van por arriba a ver si lo De consiguen. acuerdo. Pues entramos en el último bloque, sí, el bloque un poquito más personal y de periodismo. Como Ujú. Veterano periodista y jefe del equipo de investigación del diario ABC, ¿qué consejo le darías a un periodista joven que quiera dedicarse al periodismo de investigación en España? ¿Cuáles son las cosas que se tienen que asumir para dedicarse a esta profesión? Pues mira, aunque parece que no, hay muy poca gente haciendo periodismo de investigación en España. Muy, 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 muy poca. De hecho, me has dicho como jefe del equipo de investigación de ABC. Es verdad que soy el jefe de investigación de ABC, pero ya no tengo equipo siquiera. ¿Vale? Yo tuve equipo, pero los medios no estamos pasando un buen momento económicamente hablando. El desplome de ventas de periódicos de papel, la publicidad online, suscriptores. No es fácil sobrevivir en esta profesión y el periodismo de investigación es caro. Necesitas buenos profesionales que estén razonablemente bien pagados y que tengan tiempo para investigar y que no producen cada día. Entonces yo aquí llegué a tener un equipo con 3, 4 personas, pero al final el equipo se desmanteló para reforzar otras secciones, las áreas de tribunales, de interior y de sección nacional en general. Entonces ahora mismo soy jefe de investigación, pero jefe de mí mismo. Estoy yo solo. Por lo tanto, no es fácil. Soy un privilegiado para dedicarme al periodismo de investigación. Entonces, yo el consejo que puedo dar a un joven periodista que quiera ser periodista de investigación es que haga lo que hice yo. Yo lo quería ser y, lógicamente, con 21 años, cuando me licencié, estaba trabajando en Antena 3, en el área multimedia, no me iban a dar la oportunidad con esa edad. Entonces, yo me matriculé en un doctorado y me doctoré a los 25 con una tesis sobre el periodismo de investigación. Dije, bueno, me voy a hacer experto académicamente hablando, en la teoría, en el periodismo de investigación, a ver si eso me abre puertas y eso me abrió puertas. Y poco a poco, haciendo información, conociendo fuentes, se puede empezar a meter la cabeza en este mundo. Al principio vas a tener que cubrir información del día a día y el carril, pero poco a poco puedes ir saliéndote y distinguiéndote. Entonces, y ahí es importante también empezar a especializarse, conocer bien las herramientas del periodismo de investigación y coger áreas para poder ser el mejor en ese área determinada. Entonces es un trabajo paciente y que sean valientes y que se levanten una hora antes que los demás, ¿no? Que De trabajen acuerdo. mucho, eso es importante. Has comentado el tema de lo de que ganaste el premio al mejor periodista del año. Pues no sé si me lo podrías profundizar Sí. un poco más, cómo fue ese momento y gracias a qué ganaste ese premio. Sí, la Asociación de la Prensa de Madrid entrega unos premios anuales y entre ellos el mejor periodista del año. No el mejor periodista de Madrid, el mejor periodista de toda España. Entonces yo he tenido el honor de ganarlo un año. En España hay como 50.000 licenciados en periodismo, no sé cuántos. Y solo lo puede ganar uno. Entonces yo lo gané por 3 investigaciones. Una fue el doctorado de Pedro Sánchez, otra fue los pagos de una empresa de IBEX 35 al PP, una campaña electoral, y otra fue los fraudes fiscales, presuntos fraudes fiscales de la Fundación Leo Messi. Entonces, por esas 3 investigaciones me concedieron el honor de nombrarme mejor periodista del año 2018 por la Asociación de la Prensa de Madrid, que es el principal grupo de periodistas de España, seguramente. Ostras. Y mirando atrás, ¿cuál es la investigación o reportaje del que te sientes más orgulloso? Bueno, yo hice una serie de reportajes sobre corrupción de Francisco Granados, número 2 de Esperanza Aguirre, en la revista Interview, cuando era un nene, y esos reportajes sirvieron a la Fiscalía Anticorrupción para abrir la trama púnica. Fueron fundamentales. Leyendo esos reportajes, una fiscal que había recibido un oficio de Suiza de unos movimientos de capital de 2 señores, Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, leyó mis informaciones, vio que eso había pasado por la fiscalía y que se había archivado, pidió permiso a su jefe para abrir unas diligencias, las abrieron y hoy es la trama pública que está llegando a juicio, ¿no? Que es una de las grandes causas de corrupción del PP. Y mi trabajo ahí fue determinante para que se abriera esa causa. Por lo tanto, estoy muy orgulloso. Y del caso Montoro también lo estoy, y especialmente orgulloso de mi último libro, El jefe de los espías, con Juan Fernández Miranda, porque por primera y única vez en el mundo civilizado, 2 periodistas tuvieron acceso a los archivos secretos y personales del jefe de la inteligencia del país. En este caso, el general Emilio Manglano, que fue el director del actual CNI, del CSIC, y ahí contamos casi 20 años de secretos de Estado en el jefe de los espías. Y eso es algo irrepetible. De ese libro estoy muy orgulloso. Fue un gran trabajo que agradezco mucho a Juan, que fue al que le pasaron el archivo, más de 200 kilos de papel, y salió un libro que ya es historia de España. Entonces, yo diría, pues de esas investigaciones estoy muy, muy contento y muy orgulloso. De acuerdo, pues vamos a entrar en el tema del proceso documental del diario ABC, porque me parece bastante relevante, ¿no? Dado que has ganado el premio al mejor periodista del 2018. No sé si me podrías contar un poco cómo funciona el proceso documental en el diario ABC, porque es para un trabajo de la universidad, cómo funciona, cuántas fuentes se suelen mirar, quién participa. Bueno,
Cada periodista hace su investigación. No hay pocos, no se están haciendo muchos trabajos en equipo, sino que son individuales. En cuanto a las fuentes, depende de la historia. Si tienes la fuente documental es fundamental porque hay un papel. El papel dice lo que dice. Entonces tú puedes sacar una historia que la prueba es un documento y ahí ya la tienes atada. O alguien que da la cara. El problema de esto es cuando tú tienes fuentes que son anónimas para el lector, me refiero, tú sabes quiénes son. Entonces ahí la norma es lo que se estipuló en el Watergate, es la de las 3 fuentes, ¿no? Que tú tienes una fuente que te cuenta algo, una segunda que lo confirma, pero como puede ser una casualidad, se exige la tercera fuente, que es la que corrobora que al final esa información sea cierta. Entonces, eso es un poco la norma que seguimos. Pero es verdad que, no, que en España, esto yo lo desarrollé en mi tesis doctoral, no se suele auditar esto. En Estados Unidos, en otros sitios igual más desarrollados, los editores auditan el trabajo del redactor, ¿no? Hasta incluso hay que decirles las fuentes que son y se corrobora para que haya, hablando siempre de fuentes anónimas, ¿no? De gente que no da la cara. Y aquí se deja mucha manga ancha a la hora de trabajar. En general, no hablo de la ABC, estoy hablando en general. Pero eso, fuentes documentales, fundamental si las tienes. Y si no, si son fuentes personales, pero que no dan la cara, tener 3 fuentes y, a ser posible, si en alguna de ellas ha permitido que sea grabado, mejor. Y, y- y para hacer las investigaciones, ¿qué tipo de fuentes son las que más soléis preferir? ¿Cuáles son las que más se usan? Bueno, la tipología de las fuentes es muy amplia. Pero si hablas por grupos de personas, por decirlo de alguna forma, hay unas fuentes que son importantísimas, que son los abogados, porque los abogados están presentes en las causas, saben mucho y tienen más libertad para hablar porque no son funcionarios. Entonces, es un gran grupo de fuentes, son los abogados. Fiscales son muy importantes. Jueces menos porque es más difícil, pero hay algunos jueces que son permeables con los que se puede hablar. Y luego miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tener fuentes en Guardia Civil y Policía. También en empresas, ¿no? Estos serían los grandes grupos de fuentes. Y luego dentro de la clasificación de las fuentes hay fuentes activas y fuentes pasivas. Las fuentes pasivas son las que tú la buscas a la fuente, que sería lo normal. La fuente activa es la que te busca a ti. Y eso ocurre mucho. Que hay una fuente que quiere mover determinada información y te busca para que la cuentes. Entonces, eso está muy bien, que te busquen y que te den información, pero hay que chequearla, ¿vale? Porque si la fuente te está buscando es porque tiene algún tipo de interés. Entonces, es muy importante chequearla. Y es también muy importante no hacer reportajes e investigaciones que sean monofuente, porque siempre cojean. Si haces una historia basada en una sola fuente, nunca va a salir equilibrada. Por eso hay que contrastar y por eso hay que ampliar las fuentes, no solo con criterios cuantitativos, sino sobre todo cualitativos. De acuerdo. Y ya pasando con la última cuestión de este tema de la documentación del ABC, en un contexto donde prima la inmediatez, ¿cómo se equilibra la presión de publicar rápido con la necesidad de documentar a fondo? Y si alguna vez has tenido que frenar alguna exclusiva en el diario ABC por falta de pruebas o para blindar la veracidad del periódico. Yo no publico rápido, punto. Ya está, no publico rápido. Publico cuando lo tengo. ¿Qué ocurre? Que hay mucha competencia porque hay muchos digitales que quieren sacar exclusivas todos los días y lo primero que escuchan lo sueltan. Y a veces te joden, ¿eh? Porque puede que sea una historia que esté bien tirada, que tú la has escuchado, que te pones a trabajarla, pero ellos son más rápidos. Y Claro, como si fallan parece que les importa poco, pues eso nos perjudica. Incluso aquí los jefes te dicen, es que no sé quién me lo que ha publicado. Y dices, ya, pero es que eso no está cotejado. ya, Entonces, yo publico porque me la voy a jugar. Yo cuando publico pongo mi nombre ahí. Y de mi nombre para abajo la responsabilidad es mía, de lo que haya escrito. Por lo tanto, yo hasta que no lo tenga amarrado y no esté cómodo, yo no lo puedo sacar. Y si tengo que esperar, espero. Yo tengo cosas gordas que sé que son verdad, pero que no las puedo contar porque no tengo lo suficiente para acreditarlas. Y hasta que no lo tenga, me lo tengo que zampar. Y son cosas importantes. Pero hasta que eso no esté cotejado y yo me sienta seguro con mis lectores y también con jueces y fiscales, si me ponen una demanda o una querella y yo lo pueda defender, pues si no estoy seguro no lo puedo sacar. Es mejor esperar. Y el precio que pagas es que a veces pierdes la exclusiva por el camino, porque otro que no pone quizás el mismo cuidado o el mismo rigor, lo saca antes que tú. claro. ¿Y cómo es esta competencia con los diarios digitales que ahora comentabas, ¿no? Que muchas veces os quitan las exclusivas por ser un poquito más comedidos vosotros e intentar corroborar la información? Bueno, la competencia existe y va a existir siempre, todos trabajan y yo procuro ir un poco al margen de eso, hacer mi trabajo y ya está, y no estar obsesionado mirando a los demás. Sí que antes de publicar algo te documentas para ver si ya ha salido en otro medio, ¿no? Y eso sí que es verdad que antes había muy pocos medios y ahora viendo tantos hay mucha más competencia porque, claro, es que estamos hablando de cuántos, 20, 30 periódicos, sumas todos los digitales
de más o menos relevancia, pues tienes un número muy importante. Entonces hace que conseguir una exclusiva sea cada vez más difícil, porque casi cualquier cosa que te cuentan ya se ha publicado algo por ahí, ¿no? Entonces, eso lo hace complicado. Y luego hay un tema más o menos preocupante, y es que hay determinados medios o periodistas que están pagando por información. Yo no lo hago nunca, aquí no lo hacemos. Entonces, hay determinados papeles, documentos, fotos, informaciones, testimonios, que hay gente que quiere dinero y entonces dice, bueno, si me pagas, y eso no lo hacemos, porque deontológicamente no es bueno. No es bueno. Entonces, yo diría que es una competencia desleal, porque si hay una fuente que tú te la estás intentando trabajar para que te dé la información, pero tú no le vas a pagar, y esa fuente dice, oye, pues que estos me van a dar 3.000 o 8.000 o 20.000 euros, dependiendo de lo que sea, pues lo pierdes. Entonces, eso me preocupa porque me cuentan compañeros que está pasando por ahí. De acuerdo, pues pasamos con la última pregunta. En relación con la ley del Congreso que se aprobó antes del verano pasado, creo recordar, contra determinadas personas que iban ahí a hacer otras cosas que no era preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu opinión personal de esta ley llamada la Ley contra el Pseudoperiodismo en el Congreso de los Sí. Diputados? Y si tú percibes que ya con esta ley se ha suavizado un poco el clima en el Congreso para preguntar de forma más cómoda. Sí, bueno, yo no voy al Congreso, yo no voy a ruedas de prensa, no estoy acreditado en el Congreso, yo trabajo por libre, yo soy periodista de investigación y voy a mis historias, punto. Mañana tengo guerra allí, voy ahí, pego mis disparos y me vuelvo. Y cuando pregunto a los compañeros que sí que están, sean de derechas o de izquierdas, no les gustaba en absoluto lo que hacía, supongo que te refieres a Vito Quiles. Yo no tengo nada personal con él, no lo conozco personalmente, pero lo que hace no ejerce como tal el periodismo, sino el activismo. Entonces, a mí yo no recomiendo a mis alumnos en la universidad, les digo que no se fijen en él, que se fijen en otros, pese a que haya conseguido mucha repercusión. Lo que me preocupa un poco de esa ley es que se haga una ley ad hoc para una determinada persona o dos o tres, ¿no? Porque eso es peligroso. Mañana igual hacen otra ley para no sé quién porque le molesta a los políticos. Por lo tanto, no sé si habría sido mejor tragarte a alguien que está haciendo algo que no encaja en los cánones periodísticos a sacar una ley para que esa persona no pueda estar ahí, ¿no? Eso también me preocupa. Porque al final lo que hacen en el Congreso lo están haciendo en la calle. Claro. Entonces... Sí, y luego hay periodistas de determinados medios que igual son más peligrosos que Vito Quiles, ¿no? Y hay muchos ejemplos por ahí. Y sí que pueden tener su carnet de prensa y todo en regla. Entonces, no sé yo dónde hay que poner ese listón para decir tú sí o tú no, aunque yo pregunto a mis compañeros y me dicen que, claro, es que están en un corrillo que es un off con un diputado y que lo necesitan para tener contexto, para saber por dónde van las cosas, en un off, y te llega este tío, mete el micro, empieza a decir, baja el putero, no sé qué, y entonces se acaba el off y se va el diputado. Entonces, claro, el periodista que está ahí acreditado dice, joder, es que yo estoy haciendo mi trabajo y viene este y me lo revienta. Entonces, claro, yo por eso, antes de tener una opinión, pregunto a los que están ahí, ¿no? Y esto es lo que me cuentan. De acuerdo, pues antes de cerrar, si te gustaría dar un último mensaje final, una reflexión sobre lo que hemos hablado o algo que quieres comentar a la audiencia. No, yo simplemente diría que el periodismo es la más bonita de las profesiones y que, eso sí, recomiendo que lo ejerza aquel que esté enamorado de esta profesión. Si no lo está, que se busque otra, porque no es fácil. No está bien pagado, hay mucha inestabilidad, pero si tú dices, me he enamorado, entonces sí. Entonces sí porque merece la pena. Genial, pues ahora pues cierro la entrevista, paro de grabar, te comento una cosa y ya dejo que te marches, que ya ves que me he ajustado a los 40 minutos que me Te pediste. lo agradezco porque es que voy hasta arriba. Nada, pues nada, Javier, te agradezco que hayas estado aquí este rato, nos hayas contado un poco las novedades en torno a los casos de corrupción que más ocupan las portadas a día de hoy y espero que te hayas sentido cómodo y que te haya gustado. Ha sido un placer, de verdad que sí. De acuerdo, pues.